Bien, lo que ocurría en este ritual espiritual que hacían desde que iniciaron al amanecer, a las 6 y pico, las 7 de la mañana, hasta las 6 o las 7 de la tarde que anocheció, es que las mujeres acompañaban en un baile y canciones bastante hipnóticas a la paciente hasta que caían derrotadas en el suelo. Haceros a la cuenta que aquí hace unos 45 grados y que estas mujeres estaban bebiendo una bebida, se llama bulunga, que hacen con unas raíces de allí, que se sube a la cabeza bastante. Es un licor potente y empezaban a beber a las 6 y pico de la mañana. Esta foto puede ser de las 12 de la mañana aproximadamente. O sea, imaginaros, después de estar bailando y cantando desde las 7 de la mañana y bebiendo bulunga, es decir, una especie de aguardiente, bueno, cómo estaban las mujeres. Es decir, a las 6 de la tarde todas las mujeres estaban derrotadas, incluso la paciente. Es decir, si el mal de espíritu no había salido por su propia cuenta, la dinámica de ese ritual de espíritu había sacado a ese mal de espíritu, no volvía a ese cuerpo nunca más, de la paliza que tenía encima. Yo como psicólogo lo que diagnostiqué en Huatengaco fue una depresión. Huatengaco era la segunda mujer de un rico terrateniente jimba que había intentado desbancar a la primera mujer, pero no lo había logrado porque la personalidad, el carisma de la primera mujer era mucho mayor que el de ella. Ella era más jovencita, menos, digamos, con menos capacidad, y al verse recluida a un papel secundario en el entorno familiar, pues probablemente eso había hecho de precipitante de la depresión. Recordar que en los Jimba el poder económico lo ostentan las mujeres, que es el ganado. Las dueñas del ganado son las mujeres y, por tanto, ellas tienen un papel social preponderante. Es una cultura que sincroniza muy bien los matriclanes con los patriclanes, es decir, el poder del hombre con el poder de la mujer. Bien, por tanto, después de este viaje a los Jimba, otros viajes que ha hecho el profesor Abati, es decir, que soy conocedor de ellos, después de conocer, podríamos decir que más de 40 culturas africanas, la conclusión a la que llego en más de 20 años es ese caso de trastorno mental que os acabo de relatar. En 10 años 12 años de trabajo clínico en Salamanca, dispongo de algo más de 500 casos que he evaluado, diagnosticado y tratado. Sin embargo, en África, a lo largo de un continente muchísimo mayor, aquí solamente estoy hablando de Salamanca, solamente he podido ser consciente de un solo caso de trastorno mental. Con lo cual la comparación de salud mental entre cualquiera de los ámbitos africanos, cualquiera de las regiones africanas y España u Occidente, bueno, pues es bastante llamativa. ¿Y eso por qué? Pues entre otras cosas por lo que os comentaba antes, que podemos concluir y resumir que cuanto mayor sea el número y frecuencia de relaciones y contactos sociales, mayor es la probabilidad de vivir más tiempo y mejor. ¿Por qué? Por el tercer componente de lo que estamos hechos. Recordad que somos entes biopsicosociales. Y si tenemos un entorno biológico adecuado, si tenemos una maduración psicológica adecuada y tenemos un entorno social adecuado, nuestra calidad de vida es mucho mayor que la calidad de vida que tenemos en nuestra sociedad, en la cual el entorno biológico, el contexto biológico en el que nos movemos está bastante debilitado, porque los genes que nos traspasan nuestros queridos antecesores
pues no diríamos que son de los mejores por la vida que ellos han llevado primero. La maduración psicológica que nosotros tenemos en nuestra sociedad, pues tampoco es precisamente para tirar cohetes por la sociedad en la que vivimos y por el tipo de valores culturales en los cuales nos tenemos que mover y con los cuales tenemos que lidiar. Y si a eso le sumamos que nuestro entorno social es la antítesis de toda socialización, porque hoy nuestros niños ya no salen a la calle a socializarse con los demás niños, porque la calle es peligrosa, hay coches, hay peligros, hay gente que puede hacer cosas malas a nuestros niños. Nuestros niños están recluidos en sus casas, no se socializan con otros niños, no se socializan con otros adultos. Los adultos no son responsables de ningún niño más que del suyo, porque hay de aquel adulto que riña a un niño que no sea de su entorno. Se le echa el sistema encima. Tenemos prohibido educar a niños que no son los nuestros. Nosotros no podemos decir a un niño que no es el nuestro, niño, no te subas ahí. Porque nos viene su entorno familiar y con toda la razón del mundo nos denuncia. Es decir, nosotros estamos creando un sistema social desocializador. Es decir, que nuestra sociedad contemporánea y occidental está yendo contra la propia base de lo que son los seres humanos, que es la socialización, la variable social, el tercer componente que os hablaba en un principio, cosa que no ocurre en el África subsahariana. Por tanto, podemos decir que los trastornos los trastornos mentales varían en bastante medida en función o dependiendo de variables socioculturales. Es decir, como muestra el botón de la comparación que os acabo de dar, es decir, en 20 años de conocimiento de diferentes culturas, de diferentes regiones, de diferentes contextos africanos, solo he vivido y sé de un solo caso de trastorno mental. En una sola ciudad de muy pocos habitantes, como es Salamanca, en menos años, bueno, la comparación de 500 casos a un caso creo que lo dice por sí sola. Es decir, dicho de otra forma, la experiencia y manifestación de los trastornos mentales difiere en función de la occidentalización de la persona y del grupo social en el cual se encuentra la persona. Y eso nos llevaría a una realidad en la cual podríamos ver dos mapas de África. La realidad de la que yo os he estado hablando es de un África, que es el África que permanece, o en el que permanecen salvaguardadas las culturas tradicionales, las culturas primitivas, las culturas tal cual han ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. Pero esa es un África. Luego está el África aculturada, el África occidentalizada, es decir, todo el África que está alrededor de las ciudades, en las cuales se ha occidentalizado a la gente y lo que se ha hecho es aculturar a las personas, vaciarlas de su contenido social, de su contenido cultural y dejarlas en ese vacío desestructurados, desadaptados y por tanto a merced y vulnerables a todo tipo de problema psicológico y de problema social. Como ocurre en todas las grandes ciudades, si viajáis por África, da igual el país por el que viajéis, sea Sudáfrica, Angola, Namibia, Etiopía, Kenia, si veis las grandes ciudades vais a ver una realidad totalmente diferente a la realidad que existe dentro del país, en las tribus, en los grupos culturales que están lejos y sin comunicaciones de esas grandes ciudades. Son dos mundos totalmente diferentes. Bien, el mundo del que yo os hablaba antes es el mundo que está fuera de esas ciudades. El mundo que aquí os he pintado en rojo es el mundo de las ciudades, el mundo de las personas aculturadas, aquellas a las que les hemos desposeído
de su cultura porque les hemos intoxicado con la nuestra, que es una cultura fascinante y es una cultura que lo único que hace es intoxicar como un virus. Somos casi peor que el SIDA. Allí donde nosotros metemos el cuezo, matamos